Nuevamente, muy buenos días. Bienvenidos a todos los asistentes a este webinar que vamos a estar trabajando con S5 en conjunto con Solar Power Group. Le voy a dar la bienvenida a Juan Carlos Fuente, director internacional del área comercial de S5. Le recordamos que esta sesión está siendo grabada y será compartida a través de la página de Solar Power Group, www.solarpowergroupamerica.com, para que puedan descargar por ahí el webinar. Les recordamos que cualquier pregunta, cualquier duda, la pueden realizar en el panel de control, en la sección de preguntas, y con gusto vamos a estar trabajando por ahí para contestarlas. Pues de antemano, bienvenido Juan Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo y apoyarnos en este webinar. No, muchas gracias, Rosy. ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren todos bien y sus familias también con todo este tema de la crisis. Agradecidos por estar presentes en este webinar. Y, y bueno, comenzamos en este momento, ¿no, Rosy? Adelante, por favor. Perfecto. Ok. Bueno, como Rosy ya mencionó, me voy a presentar un poco. Mi nombre es Juan Carlos Fuente y soy encargado de todo el negocio internacional de la empresa S5, con enfoque en Latinoamérica, el Caribe y España, que son los mercados donde trabajo en forma más proactiva. Eh, Soy arquitecto de profesión, ya llevo en la industria más de 10 años en la industria de los techos, partí en techos de membrana también, techos planos, en techos verdes, vegetales, y ahora estoy en lo que son techos metálicos junto con S5. Ya llevo un poco más de un año con S5 y estamos desarrollando el mercado latinoamericano y tratando de ser un poco más proactivos. Muchos de ustedes quizás ya conocen a la empresa anteriormente, pero ahora estamos tratando de ser un poco más proactivos ayudándola en el mercado y bueno, con todo este tema de la crisis no hemos podido viajar, pero estamos trabajando lo mejor que se pueda apoyándolo en terreno. Eh, bueno, básicamente la presentación tiene los derechos reservados que nos estamos usando junto con Solar Power. Y como mencioné anteriormente, nuestra empresa tiene presencia en la mayoría de los mercados y estamos tratando de ser proactivos también en Latinoamérica, especialmente en México en este momento. Eh, el día de hoy vamos a tratar un tema nuevo. Es la primera vez que se trata en Latinoamérica en español, básicamente, es respecto a los techos metálicos como plataforma solar. Es un poco más técnico este webinar con respecto a lo que son techos metálicos. Eh, lo voy a tratar de hacer lo más simple posible con respecto a la información de los techos metálicos y por qué nuestro enfoque es en este tipo de plataforma más que en otro tipo de techos. Eh, Eso vamos a hablar de hoy. Espero que tengan algunas preguntas con respecto a esto. Vamos a tratar de responder lo que más pueda. En este momento estoy solo respondiendo las preguntas con respecto a esto, así que vamos a tratar de tomar un tiempo al final para poder responder las consultas que puedan tener. Eh, En sí, vamos a hablar, el primer tema va a ser un poco la introducción de la empresa S5, para que los que no los conocen, ya los que nos conocen ya saben a qué nos enfocamos. Y luego, dentro de los techos metálicos como plataforma, vamos a dividir en 5 sub, subtopic subtítulos, que básicamente la primera es la vida útil de la cubierta, la sustentabilidad de el costo efectividad, el retorno de inversión del sistema con respecto a otros sistemas que hay en el mercado y la facilidad de instalación que puedan tener los productos sobre este tipo de techos. Ahora, si tienen preguntas, hay una sección acá en el GoToWebinar que dice preguntas abajo de webcam, donde ustedes pueden escribir las preguntas. Traten de no usar el chat porque la idea es que quede todo grabado en la sección de preguntas. ¿Ok? Vamos a tratar de ir respondiéndolas si es que puedo a medida que vaya presentando, si no vamos a tener que esperar hasta el final para poder responderlas. ¿Ok? Bien.
a modo entonces de introducción de la empresa, nuestra empresa ya lleva más de 2 millones de techos metálicos instalados en más de 30 mercados internacionales y cada vez estamos agregando nuevos mercados. Bueno, es por ello que esta empresa me contrató para poder seguir buscando nuevos socios y desarrollando nuevos mercados de forma internacional. Y eso es lo que me he estado dedicando este último año. Dentro de la empresa, el fundador, que el vaquero que se ve aquí en la foto, vamos a hablar un poquito más acerca de él más adelante, pero es el Rob Harrox, él es fundador de la empresa y es básicamente, como lo explicaré más adelante, es un consultor de techo metálico muy reconocido en Estados Unidos y en el mundo, ¿sí? Eh, y es por ello que él creó esta empresa S5 en el año ya 91 eh, para darle una solución a los techos metálicos, ¿okay? Y a todo lo que se instale sobre él. Tenemos muchas pruebas hechas, realizamos bastantes pruebas, fuimos una de las empresas pioneras con respecto a certificaciones, debido a que hace ya más de 10 años no existía ninguna certificación para temas de paneles solares o de fijaciones para techo metálico. Es por ello que desarrollamos en conjunto con algunos laboratorios varios de los reportes o de las pruebas que se han hecho. También dentro de otros productos que tenemos, somos número uno en retención de nieve en Estados Unidos, que es algo muy importante en las zonas que hay nieve, y es por ello que tenemos una solución para ello. Y también en Estados Unidos somos líderes en la instalación de paneles fotovoltaicos sobre cubiertas metálicas, ya más de me dicen que la presentación se congeló. Me avisan si tienes problemas, pero no hemos ido la imagen, por lo menos. Y tenemos ya como tenemos más de 25 años de garantía, debido a que tenemos más de los años en el mercado de las garantías que ofrecemos. Y todo está hecho en Estados Unidos. Todos nuestros productos están en la fábrica que tenemos en Texas. No, está congelada la imagen, me dicen. Si está congelada la imagen por ahí, Juan Carlos, seguimos en la página de temario del webinar. Todavía está congelado, ¿no? Sí, correcto. No sé qué puede pasar. Porque, vuelvo atrás, a ver. ¿No? Comienzo de nuevo Sí, comienza si quieres, por favor, de nuevo la presentación. A ver, déjame ver. ¿Qué es lo que ven ahora? No, es que déjame ver. Entonces, si quieres darle compartir pantalla para que podamos ver ahí tu presentación. Bien, ahí está. Ya nada más si gustas te puedes regresar en las pasadas para que lo puedan ver todas las imágenes. Gracias. ¿La ven ahora o no? Sí, adelante. ¿Sí? ¿Ya está bien? Sí, esta sí se alcanza a ver. Dale, ya. Ok. Bueno, me avisan si es que tienen problemas con la imagen, ¿ok? La tecnología a veces siempre falla. Bien, como le he explicado un poco de la empresa, bueno, ahí está la foto de Rob Harrock que había mencionado y un poco de lo que había ya hablado anteriormente. Esta es nuestra, como está todo hecho en Estados Unidos, esta es nuestra fábrica en Texas, que si pueden ver está todo provisto con paneles solares en una zona de las cubiertas. Este era un antiguo almacén Walmart, el supermercado Walmart, pero la hemos remodelado y ahora está una de las empresas o de las fábricas en el área con mayor prestigio y que da mayor empleo a ese pueblo que es Wichita Falls en Texas, que está 2 horas al norte de Dallas aproximadamente. Este es nuestro equipo de producción, para que los conozcan. Y aquí está el vaquero también, nuestro CEO. Pero este es nuestro equipo de producción. Tenemos más de 55 empleados en la producción en la fábrica. Eh,
y este es nuestro equipo administrativo, eh, en donde está Rob aquí, los tres vaqueros que están arrodillados. Rob es el presidente de la empresa, está Sean al lado izquierdo y Dustin al lado derecho, que son los hijos de él que se dedican también que trabajan para la empresa y se dedican a todo lo que son la parte técnica y el desarrollo de nuevos productos. Eh, un poco de la empresa, esta es nuestra fábrica. Por lo tanto nos jactamos de poder tener una de las fábricas más modernas con respecto a lo que es la extrusión de aluminio, básicamente de la fabricación de las piezas de aluminio y de acero que tenemos, acero inoxidable. Tenemos muchos maquinaria robotizada que hemos ido adquiriendo a través de los años y ahora hemos renovado varias de ellas. Esta fábrica se está expandiendo en este momento. El próximo año empezamos casi duplicar el tamaño de esta fábrica. Y ahí está dividido en tres secciones donde tenemos. Nuestra fábrica cuenta con la certificación ISO 9001 2015 y siempre está inspeccionado y auditado regularmente por entidades como la UL, la FM, la ICC y la Intertech, que son entidades que regulan estos tipos de fábricas. También tenemos acá inspección visual final también, donde se ingresan en las cajas que se envían de esta forma, de esta manera. Si pueden ver nuestros productos, tratamos de mandarlo lo mejor posible, la mejor presentación, donde van con su tonillería y sus instrucciones de instalación. Estamos traduciendo la mayoría de todas las instrucciones de instalación al español para tenerlo disponible para cada uno de ustedes. Como les hablábamos anteriormente, nosotros nos derivamos de los techos metálicos y estamos básicamente avalados por los fabricantes más importantes de techos metálicos a nivel mundial, y todos ellos avalan nuestros productos, ya que podemos utilizar nuestras fijaciones en sus proyectos sin abolir la garantía de ellos. Bien, respecto al tema que nos compete el día de hoy, los techos metálicos como plataforma y por qué nosotros comenzamos o nos enfocamos básicamente en este mercado, que es de solamente techos metálicos. Todo parte a través de este caballero que se encuentra acá, que es Rob Harris, nuestro presidente de la empresa y el fundador de S5. Para que lo conozcan un poco, él ha sido ya más de 48 años en la industria del techo metálico. Es un inventor, ya tiene más de 40 patentes con respecto a soluciones para techo metálico. Él ha sido director del Metal Roofing Advisory Group, que es básicamente una asociación importante acá, y también ha sido galardonado como experto forense. Él, por ejemplo, cuando hay un problema en un techo metálico grande, a él lo llaman para ver qué es lo que falló, cuáles son los problemas. Entonces, cuando él estaba en esa industria, se dio cuenta de que muchos de los problemas que existían en los techos metálicos eran las cosas que se ponían sobre él. Y es por ello que empezó a crear soluciones para esto y ya en el año 91 creó S5, que partió básicamente de estas fijaciones que ahora todos lo ven y están en el mercado. Hay bastantes soluciones similares en el mercado en este momento, pero estamos hablando hace 20 años atrás o 15 años atrás, no había nada. Él comenzó con muestras de madera básicamente que él hacía y las probaba y así fue creando hasta que ya tenemos más de 40 patentes ya de distintos tipos de modelos que hemos hecho. Y también él es miembro de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Wisconsin, en donde hace mucha consultoría y todo lo demás. Entonces, es por ello que nuestro enfoque partió en techo metálico y se ha derivado en lo que son instalaciones solares. Con respecto a lo que vamos a hablar el día de hoy, lo dividí en estos 5 puntos, que es básicamente la vida útil de la cubierta. Vamos a enfocarnos, hay muchos tipos de cubiertas, nos vamos a enfocar en uno de las mejores cubiertas que hay en techos metálicos para paneles fotovoltaicos o para otro tipo de productos que se puedan poner sobre él. También vamos a hablar de la sustentabilidad que hablamos, los costos, efectividad, retorno de inversión y la instalación, la fase de instalación para estos productos o para estos techos. Uno de los techos
como he mencionado, uno de los mejores techos que existen en este momento es el Galvalume, que se conoce como Galvalume, y en otras regiones, en otros mercados se reconoce como de distintos tipos de nombres, pero básicamente este tiene una vida útil entre 60 y 70 años, dependiendo del tipo de clima que se encuentre. El Galvalume, voy a explicar un poquito más en detalle. El Galvalume es un recubrimiento. Todos los techos metálicos es básicamente láminas de acero, que básicamente habían distintos tipos de productos que le ayudaban a poder protegerlo de la corrosión. El Galvalume es un recubrimiento compuesto de zinc, aluminio y silicio, que se usa para proteger el metal, principalmente en zonas de oxidación, donde hay mayor oxidación. Aquí pueden ver, este proyecto está en Florida, donde es bastante húmedo. Eh, ¿Para qué se utiliza este Galvalume? Se utiliza principalmente para proteger la aleación en base a hierro, que son propensas a la oxidación. El acero recubierto del Galvalume es más capaz de resistir la oxidación que el acero de carbono simple, porque el zinc y el aluminio protegen el acero subyacente del medio ambiente. ¿Okay? Entonces, el zinc también se oxida fácilmente si no tiene otro tipo de protección. Hay varias diferencias entre lo que es el galvanizado, acero galvanizado y el Galvalume. La principal diferencia entre estos dos es que el Galvalume es una combinación de zinc, aluminio y silicio, mientras que el galvanizado es solamente zinc. ¿Okay? Voy a explicar un poco de eso en la siguiente presentación. Que básicamente este es el Galvalume. No sé si ustedes han visto ese tipo de textura que es un poco brillante, que tiene como unos triángulos medio raros. Eh, bueno, para explicar un poco en mayor detalle, el galvanizado es solamente zinc, el acero galvanizado. Ustedes lo pueden ver en bastante estructura que a veces usan solamente el zinc, el galvanizado. Luego se creó el aluminizado, otro tipo de recubrimiento, que es básicamente aluminio. Perdón, lo tengo ahí en inglés, pero es aluminio. Y luego se creó lo que es el Galvalume, que es la mezcla entre estas dos, que es aluminio más zinc. ¿Okay? Y además también se le agregó otro que es silicón. Los techos se protegen con este tipo de capas para ayudarle a darle más longevidad en tema de tiempo y además de resistencia a corrosión. ¿Okay? El Galvalume está compuesto por tres tipos de productos, que es aluminio, 55%. Todos estos pesos, todos estos porcentajes están con respecto a pesos nominales, con respecto a los metros cuadrados o pie cuadrado. Entonces el 55% es básicamente aluminio, el 43.4% es de zinc y el 1.6% es de silicón, que básicamente el silicón le ayuda a poder darle un poco más de adherencia a la conductividad, digamos, del techo. Utiliza un poco para mejorar la ductibilidad del recubrimiento. ¿Okay? Es el silicio que se le da al final. Hay distintos tipos le llaman de distintas maneras, el Galvalume, Zincalume, Zincal, Aluzinc, depende del mercado, no sé cómo lo conocerán, por ejemplo, en México o en alguna zona de México, pero Galvalume es la marca, digamos, el nombre más reconocido, solamente que es básicamente la mezcla que se da. El inventor de esta mezcla es Angelo Borsilo, que es básicamente el que inventó la tecnología Galvalume. Se dio cuenta que cuando el zinc no era suficiente, ni el aluminio tampoco, y se creó lo que es el Galvalume como tecnología. Y él es muy amigo de Rob Haddox, de nuestro presidente de la empresa, y él básicamente citó nuestra empresa como dice que ese 5 es lo mejor que puede pasar a los techos de metal desde el Galvalume. Teniendo a él como un avalador es muy bueno porque él fue de los primeros a empezar a probar nuestro sistema con respecto a los techos metálicos. ¿Okay? Siempre me preguntan a veces
si son compatibles ciertos tornillos. Y hice ciertos materiales con respecto al techo. Una forma sencilla para poder explicar el tema de la alergia metálica que se le produce o la serie galvánica. Eh, Básicamente, la mayoría de los techos metálicos están recubiertos de zinc alum, que es básicamente aluminio y zinc, y las abrazaderas son de aluminio. Entonces, si el zinc y el aluminio son compatibles, no hay problema en poner fijaciones de aluminio. Eso responde a una de las preguntas que siempre me hacen de, oye, ¿el aluminio sí, no tiene problema con el techo metálico? No. Es compatible, no hay problema. Ahora los temas, los tornillería, que esto es lo que esta imagen que se ve acá, es la tornillería, es importante poder tenerlo en cuenta qué tipo de tornillos se están usando. La mayoría de nuestros tornillos y nuestras fijaciones son en serie 300 de acero inoxidable. Si se dan cuenta, es compatible con la mayoría de los tipos de galvanizado o de acero, ya sea pretintado, sin pintar, de aluminio, incluso hasta con de cobre. Eh, lo único sí que, por ejemplo, para techo de cobre nosotros no usamos aluminio, porque ahí sí que no es compatible. Es por ello que para los techos de aluminio, o de cobre, nosotros usamos eh, de bronce, ¿ok? Fijaciones de bronce, para evitar la alergia metálica, que se le conoce. Pero en sí, la mayoría de nuestras fijaciones, las abrazaderas y los brackets, eh, que son básicamente fijaciones auxiliares a estos tipos de techos, lo usamos en aluminio. Y aluminio el 6005 que usamos. También otra cosa importante es la conexión que se debe fijar, que es la conexión mecánica, que lo voy a explicar un poco más adelante, pero es que es importante para el tema del techo metálico, que la idea es no dañar ni sacar el galvanizado del techo, y es por ello que nosotros usamos este tipo de esta fijación o abrazadera con punta redonda, no con punta copa ni otro tipo de punta en el tornillo, para poder evitar que se rompa el galvanizado que tiene la capa, que es básicamente lo que le da la resistencia a la presión. Nosotros se hizo un estudio, la asociación se llama, la asociación que se hizo es, perdón, acá se llama Metal Construction Association, la asociación de techos metálicos, de construcción de techo metálico, se hizo un estudio en donde se tomaron muestras de proyectos en varios tipos de clima, para poder ver cómo se comporta el techo metálico dependiendo del clima donde existe. Se tomaron muestras en 14 lugares, en donde se eligieron, dependiendo la zona y el clima, se eligieron distintos proyectos que son, al final, fueron casi 14 proyectos que se hicieron, que se tomaron muestras para ver cómo se estaba comportando y para poder ver la vida útil del techo a través del tiempo. Para poder sacarlo en forma empírica. ¿Okay? El primero se tomaron los grupos que se hizo, el primero es frío y seco, se tomaron tres proyectos en cada uno de estos, después caliente y seco, después caliente húmedo, frío húmedo y moderado. ¿Okay? En la zona moderado, ustedes saben que acá en Estados Unidos pueden encontrar la mayoría de los climas que se encuentran en Latinoamérica, dependiendo del lugar donde esté. Y aquí pueden ver de que se tomaron muestras de techos en cada uno de ellos, para poder ver cómo se comportó cada uno y cuánta masa se ha perdido por cada uno, que lo voy a mostrar un poco más adelante. Como les mencioné anteriormente, la metodología de las pruebas. En primer lugar se trabajó, voy a referirme a un proyecto en específico, que es este que se encuentra en la imagen, que es un proyecto en Denver, Colorado, en donde es un clima frío seco, que también puede llegar, que no es tanto moderado seco, no tanto frío tampoco en invierno, pero en sí
lo que se hizo es poder ver la vida útil y usamos este techo que es standing seam, que es básicamente el engargolado de pie alto, no sé cómo le llamarán muy bien en ustedes allá, pero es el techo que es engargolado sin perforación en la parte superior, sino que básicamente se dobla el techo y se tiran piezas continuas con respecto a eso. Este techo, bueno, se hizo ya hace más de 30 años y tiene alguna, no se hizo del largo completo, como pueden verlo acá. Pero la idea es ver la vida útil total del techo con respecto al clima y dónde está ubicado, ¿no? Ok, bien, acá se pueden ver de que los distintos tipos de clima donde se tomaron las muestras, están los climas fríos, secos, los moderados y también está la precipitación en pH. Sabemos que los pH, mientras más bajo el pH, es mayor la acidez o la alcalinidad que tiene el lugar. También se muestra el año de construcción y la edad del techo, que básicamente en promedio son de 30.2 años al día de la inspección. O sea, la mayoría de los proyectos que se revisaron tenían más de 30 años en promedio eh, de todas las muestras que se tomaron con respecto a eso. Este proyecto tenía 32.5 años en Denver y se hizo la muestra en 2010, se tomaron las pruebas. Este proyecto fue construido en el 1978 con el clima frío seco. ¿Okay? Entonces, vamos a ver cómo se comportaron las muestras que se tomaron con respecto a ese clima. ¿Okay? Bien, para poder ver el tema de los techos, no solamente se tiene que comprobar el tipo de techo, o sea, los factores principales que hay que probar es el techo, el panel como propiamente tal, y también los sellos. ¿Okay? Los sellos son importantes, como pueden ver acá se toparon los sellos para poder ver cómo se estaban comportando, donde se unen la imagen o digamos el techo. Voy a hablar un poco de este tipo de sello, que es el sello butil. Lo voy a hablar un poco más adelante. Pero en sí, este sello, como pueden ver en alguna imagen, la imagen superior, en la parte izquierda, se puede ver como un tipo chicloso. Después de 30 años, el techo todavía seguía siendo chicloso, que es básicamente cuando tú pisas una goma de mascar en el suelo y lo pones en el piso, y ese tipo de chiclosidad se podía ver en el techo y en el sello propiamente tal. Entonces aquí pueden ver cómo se tomaron las pruebas y se tomaron muestras en las partes donde está, si pueden ver en la parte donde está protegido de los rayos UV, se tomó muestras de ahí donde todavía se puede apreciar eh, cómo está las capas de resistencia, la capa de protección, siguen con el mismo brillo que estaban cuando se instalaron, o sea, no hubo mayores desgaste, y también se tomaron muestras de la parte superior para ver cómo estaba. Acá pueden ver las muestras en la primera muestra superior está sin exponer, superficie que no se expuso, la muestra es de 27 por 7,5 centímetros, eh, y, y la otra se hicieron dos muestras más, la 2 y la 3, con respecto a lo que ya está expuesto a los rayos UV. El problema de este tipo de pruebas es que es muy difícil poder convencer a los dueños de los edificios que nos dejen poder o que dejen poder hacer este tipo de pruebas en sus techos, debido a que tienen que perforar y tienen que después volver a reparar ese tipo digamos, esa muestra que se tomaron. ¿Okay? Pero la idea es que se tomaron todas estas muestras y se hicieron con un Delta Scope para poder verificar cuánta masa se perdió por cada uno de ellos. Y todas estas muestras se mandaron al laboratorio externo, incluso mandaron algunas a un laboratorio en Australia para poder ver cómo se comportó y cuánto se perdió en temas de techo, o sea, de masa en sí.
Acá pueden ver cómo se sacan muestras en el mismo techo. Eh, y como decía, por ejemplo, este tipo de imágenes es cuando los clientes o los dueños no quieren tener muchas muestras de sus techos, pero esto nos ayudó a este tipo de estudio que se hizo, nos ayudó a poder determinar la longevidad que tienen los techos y la durabilidad. ¿Sí? Si podemos pasar a los números, acá los números, acá pueden ver las muestras, la muestra 2 y 3 que se tomaron. La masa de revestimiento inicial, de cuando se instaló, cómo se vende el metal, era de 200 gramos por metro cuadrado. Después de 33 años de instalado ese proyecto, ese edificio, se perdió casi nada, un 12%, un 12 gramos básicamente por metro cuadrado, que se llegó a 188 en la muestra 2 y 189 en la muestra 3. O sea, en 33 años solamente se perdieron 12 gramos por metro cuadrado por el techo en sí, que no es mucho. ¿Okay? Entonces, la, la tasa de corrosión era muy baja, de 0,36 y 0,83 de gramos por metro cuadrado por año. ¿Okay? Yo sé que a veces esos son números que son un poco complejos poder analizarlo con respecto a este tema, pero también hay fórmulas para poder determinar los años de cuánto durará un techo metálico de esta manera. Lo que se hace en la fórmula es, como ejemplo, es LP igual a CT dividido por R, que LP vendría siendo la vida útil del recubrimiento en años. El CT vendría siendo la masa de recubrimiento de la superficie superior en gramos por metro cuadrado y la R la velocidad de corrosión que existe y eso en gramos por metro cuadrado y año. Y eso lo tomamos con los 33 años que venían de las muestras pasadas para poder calcular cuánto se puede proyectar este tipo de techo en futuro y cuántos años duraría. Entonces, hacer este ejercicio con las muestras que se tomaron, que básicamente eran 33 años de la vida actual, más 234 que nos da la vida útil, más la masa del recubrimiento, nos da, también está en inglés, perdón, no que en español, nos da casi una vida útil de 267 años que podría resistir ese techo. O sea, no hay ningún otro tipo de techo en el mercado que dure tanto como unos techos metálicos Galvalume en las condiciones que se tomaron como esto. Y se proyecta sin mayor mantención, que es lo que vamos a hablar un poco más adelante. Eh, También, como el tema de los techos que, como hablamos anteriormente, el sello butil, que este es el que le habíamos mencionado. El sello butil es importante debido a que es uno de los mejores productos que hay o sellos para techos metálicos. Y yo sé que muchos de ustedes están acostumbrados a usar el Sika o otro tipo de productos para sellar eh, superficies, sellar instalaciones sobre techos metálicos. Es un producto bueno, pero en el tiempo no es lo adecuado. El mejor producto que se usa y lo usan los instaladores de techos metálicos es el sello butil, que básicamente el nombre oficial es isobutileno isopreno reticulado, así es el nombre, y que el- perdón, que se conoce como sello butil en muchos mercados que hay en esta impresión. Este techo se hizo la prueba después de los 33 años, como mencioné, se abrió y se ve cómo sigue de chicloso. La única diferencia es que este tipo de sello no debe ser expuesto a los rayos UV. O sea, siempre tiene que estar por debajo del techo y no sobre. Entonces no sirve si tú le echas este sello por alrededor del tornillo. Tiene que estar por debajo, o por debajo de la lámina, o por debajo de la estructura. ¿Okay? Esa es la única diferencia. Acá pueden ver un techo, este es un techo eh, en Gorpach, Alemania, que tiene ya 28 años de haber sido instalado eh, y tiene una vida útil de más de 35 años más. ¿Okay? Y acá lo que piensan hacer, puse esta foto, puse este proyecto debido a que este proyecto va a ser remodelado con paneles fotovoltaicos. ¿Okay? Y ya tiene 28 años ya de instalado, pero van a poner paneles fotovoltaicos que
Ustedes saben que aproximadamente la vida útil de los paneles solares es más de 30 a 35 años que le dan de vida útil a los paneles. Entonces, este techo ya básicamente duplica eso y va a poder ser instalado sin tener que reemplazar el techo para poder instalar este techo de estos paneles fotovoltaicos. Vamos a hablar un poco acerca de los techos que hay en estos momentos en el mercado. Los más comunes, como pueden ver, son estos que están acá, que son techos planos, la mayoría de ellos, que son construidos por ya sean membranas asfálticas o otro tipo de producto. Tenemos como, por ejemplo, el techo BUR, que es el Build-Up Roofing que le llaman, que básicamente son distintas capas de asfalto caliente que se le usa. Tenemos las tipo membranas, que son membranas modificadas de bituminosa o polipropileno, que se usan en este tipo de techos. Y también están los techos SBS, que son parecidos, nada más que cambia un poco la composición. Y luego tenemos los techos de membrana TPO, que es uno de los más comunes que existe en los mercados, eh, que tenemos muchas marcas que usan eso, que es el techo favorito en la actualidad y la garantía básica suele ser de 15 años aproximado, pero después se puede extender a 20, 25, incluso 30 años, pero sin embargo algunas de estas vidas de servicio eh, pueden mejorarse a lo largo del tiempo, pero tienen que hacerse inspecciones y se tienen que hacer mantención para poder extender la vida útil de este techo. ¿Okay? Entonces eso tiene otro tipo de costo adicional, que el tema de ir a hacer la inspección y poder generar una garantía adicional a lo que ya tiene. Entonces, si se dan cuenta con respecto a los paneles, a la vida útil de los paneles fotovoltaicos, hay un déficit de años de entre 15 a 21 años entre los dos, entre los membranas, tipo membrana y los paneles fotovoltaicos. Es por ello que el techo metálico viene siendo uno de los mejores techos para este tipo de paneles fotovoltaicos, debido a que la vida útil aproximada promedio es de 30.2 años, ¿okay? Con respecto a lo que hablamos anteriormente y las pruebas que se han hecho. Y esto está, abajo puse la fuente donde sacó todo este tipo de encuesta y donde se vio este tipo de estudio de cada uno de los techos y la vida útil de cada uno. Yo sé que a veces en el marketing de muchas empresas le ponen distintos tipos de años, le pueden poner muchos años, pero tienen su letra chica en donde para poder generar mayor tipo de años, un mayor tiempo de vida, tienen que poder hacer inspecciones y hacer mantenciones para poder generar. Entonces es por ello que el techo metálico se convierte en una de las mejores plataformas o las mejores bases para poder instalar paneles fotovoltaicos debido a la vida útil que tiene el techo metálico y el comportamiento que tiene. Además, si están muy interesados, yo sé que todos los que están en el medio solar están muy interesados en la sustentabilidad de los productos y ahora con todo este tipo de la pandemia y la crisis, están todos enfocándose más a la energía renovable. Pues por ello que los techos metálicos, como que el siguiente eh, título, que es básicamente sustentabilidad, que es este techo metálico es uno de los mejores techos en tema de sustentabilidad. Tiene la mayor larga vida útil y tiene la mayor alta tasa de reciclaje. Lo importante es ver la tasa de reciclaje más que el porcentaje de reciclaje, ¿okay? Porque la tasa es lo más importante de poder ver. Y la tasa de reciclaje es de 72.8%, o sea, la mayoría se recicla bastante bien este techo. Eh, y a veces a los proveedores les gusta poner en todo su marketing de otros productos que es 100% reciclable. Pero hay una diferencia bastante grande entre la tasa de reciclaje y si es reciclable, preferentemente. Eh, Debido a que eso influye mucho en la viabilidad económica. ¿Okay? Entonces, lo importante es saber cuál es la tasa de reciclaje, más que si es reciclable o no. ¿Okay? Es importante poder tenerlo en cuenta. Entonces, es por ello que es uno de los mejores techos en forma reciclable.
En tema de costo-efectividad, cuando usted instala otro tipo de techos, aquí pueden ver algunas imágenes de las soluciones que hay para techos planos, que los techos planos son complicadísimos debido a las garantías. Yo trabajé con varios tipos de membrana acá en Estados Unidos, tú no le puedes perforar ni tocar la membrana, entonces tienes que generar otro tipo de perdón, instalación como estos contrapesos que se generan en la estructura metálica, en la estructura de solares, en los techos, para no perforarlo. Y lo que influye es que tú tienes que tener este tipo de peso para generar resistencia a la fuerza negativa del viento que genera en la cubierta. Es por ello que tienen que poner más pesos. Esto afecta sobre todo en los proyectos que son existentes, en donde no hay memorias de cálculo, sobre todo en Latinoamérica, en nuestros países. Yo originalmente soy de Chile y allá también existen este mismo soluciones, mismo tipo de proyectos o complicaciones que hay en el resto de Latinoamérica, en donde los techos, uno le piden instalar en un techo y no saben si hay memoria de cálculo, si cuánto resiste, ni el peso que va a tener, ni nada de ello. Es por ello que acá los techos, como verán, generan mucho peso para poder generarlo, o si no, eh, cuando hay manera de poder instalarlo con perforación en el techo metal, en el techo membrana, sin abolir la garantía, es un proceso muy lento porque tiene que ser aprobado por el fabricante y poder generar, como en la foto del lado izquierdo, donde es un tipo de sello que se le pone en la planta, en el techo plano. Pero ese tipo de sello tiene que ser aprobado por el fabricante, básicamente. ¿Okay? Y en sí, y tú estás agregando bastante peso a la estructura por pie cuadrado, por metro cuadrado, que es fundamental. Con respecto, vamos a tratar de ir un poco más rápido, con respecto a los techos metálicos, acá pueden ver los techos metálicos, la limpieza que hay en un techo metálico para poder instalar. Este es uno de los proyectos emblemáticos nuestros que instalamos, que es el edificio de los computadores Apple, en donde se instaló el 2006 y era uno de los techos más grandes en esos años. Bueno, ya ahora ha sido pasado por otros proyectos, pero uno que tenía los mayores cantidad de paneles fotovoltaicos sobre techo metálico, que es de 7.4 megawatts de potencia que se instalaron acá, en donde se instalaron también, aparte eh, de todos los paneles fotovoltaicos que se instalaron también 10 kilómetros de todas estas caminatas que hay, se existen de camino de gato, como le llaman, o pasarelas que se usan en el techo. Todo eso está instalado con nuestras fijaciones también. En la parte base, y también se instalaron casi 10 kilómetros o 6 millas de sistema de protección de caídas, que eso también es algo fundamental para poder este tipo de productos. O sea, se pudo instalar muchos tipos de soluciones con las fijaciones sin tener problemas de poder dañar el techo metálico, sin generar agujeros y sin abolir la garantía del techo. Entonces, eso le da mayor flexibilidad para poder instalar. Básicamente de esta manera se instala sin necesidad de rieles, que muchos de ustedes conocen nuestro sistema, que es el PV Kit, que es básicamente instalación directa sin necesidad de rieles, y se instala directamente sobre el engargolado, que es el standing seam, se lo conoce, que es el engargolado que está acá, que es uno de los techos también comunes en México, junto con el trapezoidal, que también se usa mucho ya. Eh, pero sí, es muy fácil la aplicación, muy fácil de instalar, tiene menos componentes y cero penetración y sin abolir la garantía de techos, además no agregar un peso adicional. Con respecto al retorno de la inversión del sistema, obviamente que este tipo de techos no solamente tienen son caros, no es tanto, pero bueno, quizá el tema de producto es menos caro que el techo metálico, pero en sí después genera más porque la instalación es más lenta. Al ser más lenta la instalación, tiene más horas de mano de obra. Además de eso, si tienes que hacerle mantención al techo o tienes que retirar el techo para poder eh, renovarlo, y vas a tener que, por ejemplo, si tienes paneles fotovoltaicos, vas a tener que sacar todos los paneles fotovoltaicos, vas a tener que retirar el sistema de montaje, tienes que retirar todo lo que son las membranas,
y volver a instalar todo nuevamente después de ello, pues debido a que no tiene la misma vida útil que un panel fotovoltaico. Es por ello que hay que pensar mucho en eso. Yo sé que muchos de ustedes quizás son IPCistas o instaladores, entonces al hacer eso ustedes básicamente les piden vender y tienen que vender el proyecto con el solar y ponerlo sobre el techo que les den. Pero es importante que ustedes a sus clientes sean consultores, que ustedes se conviertan en consultores y expliquen por qué es importante tener una buena plataforma antes de poder poner un techo, un panel solar o antes de hacer una inversión del panel solar. Debido a que la inversión que están haciendo no se va a recuperar si ustedes no tienen una buena plataforma, porque si no, al final después van a tener que reemplazar el techo, van a tener que empezar a reemplazar los paneles y todo, y va a generar un costo adicional que lo vamos a explicar un poco en número en las siguientes imágenes, que afecta mucho. Por ejemplo, acá si lo ponemos en tema de costos, los costos, esto está en dólares y está en Estados Unidos, techo de membrana, eh, básicamente están los componentes sistema de reel, estructura, tienes que poner anclaje, impermeabilización, almohadillas, tienes que poner todos esos sistemas para poder instalar el tema de membrana. Y además el ensamblaje del sistema, que es la mano de obra, es mayor debido a que tienes que estar más tiempo instalando este tipo de sistemas. Entonces el costo total del montaje fotovoltaico es casi de 235 comparado con 0,85 de un standing seam, en donde tú te ahorras todo lo que son los anclajes de impermeabilización o armadilla debido a que el techo lo hace completamente. Y aquí estamos viendo la instalación con abrazaderas S5 con fijación directa, como en la imagen que mostré anteriormente. Entonces, el ahorro es casi un 64% de ahorro en costo de montaje comparado con el tema de las membranas. ¿Okay? Si lo podemos ver acá, el costo inicial, puede ser que el standing siendo el techo metálico, el costo solar inicial de $17 con 10 centavos, comparado con el techo de membrana, que es de 19,80. ¿Okay? Que estamos hablando casi 0,95 por 1,10 watts con respecto al techo metálico. Entonces, esto es solamente la conexión, esto es conexión directa standing seam comparado con todo lo que es el ballast que se le usa o el contrapeso para poder otro tipo de fijación. Los factores que influyen en el ahorro del retorno de la inversión es básicamente la vida útil en el rango que hay de cada uno de los productos, que es de 35 años en techo metálico comparado con 15 que tiene el techo de membrana. Además, si tú tienes que reemplazar el techo metálico, o el techo, perdón, de membrana, eso te genera un costo adicional. ¿Okay? Otros $14 adicionales al techo para poder reemplazarte el techo y tienes que reemplazar el techo completamente. Y básicamente se dispara a 36,80, que es básicamente un 43% más de lo que genera un techo metálico que tú tienes. Entonces, estos son importantes poner estos factores o estos costos delante de un cliente, debido a que ustedes se deben considerar como consultores de lo que del proyecto y a eh, poder explicarle por qué es importante, si van a hacer una inversión grande a un cliente, por qué es importante pensar en reemplazar el techo metálico y ponerlo de una forma, en un techo de plataforma mucho mejor. Eh, si pasamos a lo que es fácil de instalación, le vamos a mostrar un video cómo tan fácil de instalar sobre un techo metálico con standing seam, con paneles fotovoltaicos. Este es un video muy fácil que se pueden ver cómo se aplica el sistema que es de fijación directa sin sistema de rieles. Es el PV Kit, nuestro PV Kit 2.0, en donde tú usas el mismo engargolado para poder instalar el panel fotovoltaico, y una vez que tú instalas las primeras líneas de corrida y las líneas, la primera, ya después las siguientes, no tienes que andar alinearla debido a que usas la base, usas el primer panel como guía para el resto de los demás. Si pueden ver, la instalación es muy sencilla. Un instalador nuevo con este tipo de sistema lo puede instalar en aproximadamente 90 segundos cada panel,
Entonces es bastante sencillo. ¿Se congela la imagen? A lo mejor se les puede ver un poco pegada la imagen. Tenemos esto en YouTube también, video, para poder verlo más claro, en HD, pues se ve muy lenta la imagen en el video. Por lo menos en mi computador se ve en HD, digamos, esperamos que ustedes la puedan ver también. Este proyecto es con standing seam, ¿okay? Sin perforación, pero también tenemos sistemas para paneles, para techos trapezoidales, en donde el techo trapezoidales se tienen que usar perforación, se tienen que perforar. Hay una diferencia que, por ejemplo, nosotros no, en los techos, acá pueden ver un sistema bracket, que nosotros no usamos este tipo de tornillo que se encuentra acá, que es un tornillo autoperforante. ¿Por qué no lo usamos? Debido a que cuando tú usas este tornillo autoperforante, tú sacas material del techo. ¿Okay? Tú rompe el techo, entonces genera el hoyo y no le sacas material metálico. Tenemos una pregunta que me dice, en caso de querer instalar con cierta inclinación versus el techo, ¿cómo se determina la resistencia del cima, la fuerza que ejerce sobre él, el soporte? Esto es cuando tú me dices, Alfredo me pregunta cuando se instala en techo en inclinación. A ver, déjame si entiendo bien la pregunta. En el caso de querer instalar con cierta inclinación versus, o sea, con estructura metálica, con estructura de inclinación, ¿te refieres? O cuando el techo está inclinado. ¿Cómo se determina la resistencia del zinc versus sobre el soporte? No sé si entiendo muy bien la pregunta, pero quizás la puedo responder un poco más adelante. Si me puede aclarar un poco más, Fredo, sería genial. Con estructura de inclinación. Ok, tenemos otro webinar que es con respecto a rieles o estructuras de rieles versus fijación directa y cuál es la diferencia. Pero en sí, todas nuestras pruebas las hacemos con fuerza negativa, con carga de presión negativa de viento, y eso va a depender del sistema completo, no solamente de la fijación. Va a depender del tipo de techo, del calibre del techo, del espesor que tenga, qué tipo de panel va a poner, y puedo mostrar una imagen cómo se hacen esas pruebas un poco más adelante. Pero puedo volver atrás a esa pregunta. Como mencionaba acá, no usamos autoperforante debido a que el autoperforante saca material, y al sacar material, que lo que hace se provocan este tipo de ¿cómo se le llama? Como una tipo de, en inglés, como shuffle, que básicamente son lo que sobra de cuando tú perforas el techo metálico, que son puras pintitas de metal que quedan ahí en el techo, y al poder hacer eso, esas residuo que queda de la perforación metálica se convierte después en oxidación para el techo, debido a que esos residuos no tiene la protección del galvanizado que habíamos hablado anteriormente. Es por ello que nosotros usamos tornillo de punta aguja. El tornillo de punta aguja, que lo que hace es eh, perfora la lámina, pero hace este tipo de como efecto como de tornillo de expansión que se usan en los concretos, en hormigón, y se hunden estos dientes que ayuda a darle más resistencia a la carga negativa con respecto al tema del viento. Entonces es por ello que nuestros tornillos son de punta aguja, que le ayuda mucho a este tipo de fijación. Nosotros usamos solamente tornillo perforante cuando va a la estructura metálica, a la viga metálica del techo, como por ejemplo en este caso, aquí pueden ver un techo trapezoidal que se puede poner con este tipo de Versa Bracket, y nuestro PV Kit también se puede instalar sobre el trapezoidal o sobre el valle, con ese que se ve amarillo, ese sello butil, que es básicamente lo mismo que les mostré anteriormente, el sello butil, y allí se usa el autoperforante en ese caso, solamente cuando va la estructura metálica. Tenemos también los brackets que son para techos corrugados, en donde viene con una V acá abajo. Si pueden ver la V ahí abajo, esa V le ayuda a que no se deforme el techo metálico cuando tú lo estás instalando. Y además te sirve para poder pasar los cables, el cableado, todo ese tipo por entre medio del bracket que hay.
La diferencia, Alfredo, con respecto a la inclinación, cuando tú usas rieles, por ejemplo, eh, sí, dice ustedes también, Carlos me pregunta si ustedes también fabrican los tornillos tipo, sí, nosotros fabricamos los tornillos tipo punta aguja, son de acero, con cabeza acero inoxidable y los puedes encontrar a través de Solar Power, directamente con ellos tienen esas fijaciones también las pueden conseguir. Todos nuestros productos los pueden ver a través de Solar Power sin problema. Y cada vez ellos están generando stock de la solución. Me quedan pocos minutos, estoy avanzando un poco más rápido. Acá pueden ver un proyecto con rieles, con sistema de rieles, que esto es para otro webinar, pero lo podemos dar más enfoque, pero esto es un proyecto de 250 kilowatts, casi 2.150 kilos de peso. Y este es 250 kilowatts con 341 kilos con fijación directa, como las que les mencioné anteriormente. Acá pueden ver un proyecto de 840 con rieles, es 4.200 y configuración directa son 640 kilos. ¿Okay? Esas son las diferencias de tema de techo, que tú no le pones más peso al techo metálico ni a la estructura, que es muy importante cuando tú estás instalando en techos existentes. ¿Okay? Entonces, por eso que es importante poder saber lo que hay alternativas a las estructuras, a la fijación con estructuras. ¿Okay? Y tú usas el mismo techo como riel. Acá pueden ver un proyecto también, ellos son nuevos que se instalaron en Nueva Zelanda, ellos instalaron y lo instalaron les tomó cada panel entre 80 a 120 segundos instalar, y eso que eran nuevos. Entonces, 17 paneles lo instalaron en casi 21 minutos, y eso es muy bueno de poder verlo cómo se instala fácilmente, sin problema. Y los 100 kilowatts con rib bracket lo pusieron en la parte de atrás de su camioneta y lo llevaron en su mochila hacia el techo. Acá pueden ver la solución, que básicamente se ponen 4 fijaciones por panel y sin dañar el techo metálico, sin dañar ningún tipo de perforación. ¿Qué podemos instalar con S5? Bueno, estos son los techos más comunes que se existen en Latinoamérica, que es básicamente el engargolado, que lo hablamos anteriormente ahí, que el KR18, que se le conoce mucho, o también el trapezoidal, que lo conocen como el TR101, creo que es de Ternium, es uno de los más comunes. Pero en sí, los 4 de arriba son los más comunes en el mercado latino. Y tenemos una solución para cada uno de ellos. Este es nuestro PDK que le mencioné anteriormente. Tenemos webinars especializados solamente en este tipo de solución. Esto es más que nada enfocándole cómo se instala y como pueden ver esos dientes que generan ahí, que se ven ahí, rompen el anodizado del aluminio, entonces te genera la conectividad de tierra entre panel y panel, por lo que no necesidad de poner cable de tierra entre panel y panel. Acá pueden ver las fijaciones, esto es con bracket, esto es cuando va con perforación en el techo. Y tenemos distintos tipos de brackets dependiendo el ángulo del techo. Entonces es importante poder tener claro las medidas, la A, la B y la C, para poder determinar cuál es el rib bracket mejor que ustedes pueden usar. O si no, pueden usar el Prochilla bracket que está abajo, que se adapta a cualquiera, pero es un poco más caro. Entonces esa es la diferencia. Pues, si quieren ahorrar un poco, pueden irse con un rib bracket para el proyecto. Y también cuando es corrugado necesitamos la medida entre cresta y cresta para poder saber cuál es el corrug bracket que usted necesita. Se pueden instalar no solamente los paneles fotovoltaicos, pero las cajas de conductividad, lo que son los conduits, las líneas, las cajas de conductividad que existen, y un sinnúmero de aplicaciones en el techo, las protecciones de vida, cámaras de seguridad, inversores, señaléticas, también resistencia al viento. Y tenemos 2 tipos de modelos, uno que es el mini y el estándar. Muchas veces me preguntan la diferencia entre los dos. Bueno, el mini está aprobado para cargas verticales, o sea, para cargas negativas, que es básicamente los paneles fotovoltaicos. Y el estándar es para cargas laterales. Es cuando hay, por ejemplo, sistema de aire acondicionado o otro tipo o protección de línea de caída, protección de caída, se usa el estándar.
Yo sé que en México les gusta usar el estándar en vez del mini debido a que les da más seguridad, pero eso es solamente un tema visual, porque las pruebas, las que hacemos nosotros, las hacemos con las cargas negativas en el mini y las cargas lateral las hacemos en laboratorio. Y aquí pueden ver, por ejemplo, una de las pruebas que se hace es la carga negativa al lado mini, hacia arriba, que es la fuerza que ejerce el viento, y la abrazadera estándar, que es hacia el lado, básicamente. Aquí está el panel, lo pusimos en forma vertical, pero para el tema de prueba nomás. Pero en sí, las pruebas son en forma lateral, que es cuando ejerce otro tipo de fuerza, como la protección de caída. Entonces, es por ello que las pruebas y todos los resultados que nosotros tenemos, lo hacemos con la fuerza negativa, con el mínimo, que es básicamente lo que ustedes necesitan. Acá pueden ver el proyecto que se han instalado con S5, todo lo que son las fijaciones, cómo va adherido al techo, es lo importante, porque eso es lo que no daña la fijación. Tenemos también para incluso antenas satelitales o de video, el foto de inversores. Este es un proyecto que hicimos con Solar Power hace poco. Muy, muy bonito el proyecto. Y este también tenemos también línea de cámara de seguridad, eh, todo lo que son las caminatas, pasarelas, todo eso lo que son barandas. Aquí se pueden darse cuenta, las barandas están con el estándar en vez con el mini, o sea, el de dos fijaciones. Protección de caídas, todo lo que son los conduit, y básicamente todos son los proyectos instalados que hemos instalado durante bastante tiempo. Acá pueden ver proyectos acá que necesitan mayor resistencia al viento, lo hemos hecho. Paneles curvos. Y se puede hacer con rieles o sin rieles, fijación directa, las dos opciones. Todos estos son proyectos en Latinoamérica y este es en Estados Unidos, que lo mencioné anteriormente, que básicamente bravo porque todo lo pidieron de forma negra. Y eso es la presentación que tenía el día de hoy. Yo sé que a veces un poco el tema de los techos metálicos son un poco técnicos. Si tienen, por favor, dudas, aquí están mis datos. Si tienen dudas técnicas, mándenme información. Está mi WhatsApp también ahí. Y si tienen dudas técnicas respecto a techo metálico, no duden en contactarnos. Tratamos de hacerlo un poco, traté de hacerlo un poco más eh, entendible, porque hay bastantes cosas técnicas que se pueden ir hablando con el tema del techo metálico, pero en sí quería darle el enfoque de por qué nosotros nos dedicamos solamente a techo metálico y no a otro tipo de techo con respecto a los paneles fotovoltaicos. Rosy, ¿tienes algo más que agregar? Yo por mi lado termino y agradecido por todos los que hayan asistido. Va a estar esto grabado en la página web de Solar Power para que puedan revisarlo. Pues más que nada agradecer a toda la asistencia el día de hoy a este webinar, agradecerte a ti, Juan Carlos, por apoyarnos con explicarnos, platicarnos un poquito de lo que es S5. No sé si los asistentes tengan alguna pregunta para que las puedan poner ahorita aquí en el panel en lo que terminamos la sesión. Y pues recordarles que este webinar va a estar descargable a través de la página de solarpowergroupamerica.com. Recuerden que tenemos en existencia hoy de todo el material de S5. Se pueden ahora sí acercar con su asesor comercial para que los pueda apoyar, o bien si no cuentan con un asesor pueden enviar su correo a contacto @solarpowergroupamerica.com y con mucho gusto les asignaremos un asesor comercial y daremos seguimiento a su petición. Okay. Bueno, muchas gracias, que estén todos muy bien y manténganse sanos sin mayores problemas. ¿Okay? Un abrazo, que estés todo bien. Saludos. Muchas gracias, Juan Carlos. Okay. Que tengan todos muy buen día y recuerden que vamos a seguir con webinars a través de la página de internet y nuestras redes sociales para que estén al pendiente.